procede del Padre y fue enviado a este mundo por Cristo para ser testigo de Cristo. Dijimos que el Espíritu de Dios se caracteriza porque no puede mentir, que Él es capaz de hablar, que Él es capaz de enseñar, que se le puede conquistar. Dijimos que es una persona, es Dios, pero no es el Padre ni es el Hijo. ¿Sí? Él es Dios, pero no es lo mismo que el Padre y no lo mismo que el Hijo. Enseñamos que no es una fuerza impersonal o una fuerza activa como cierta secta enseña. También mencionamos que posee mente y lo demostramos por las Escrituras. Hablamos acerca de que Él es una persona distinta. Dijimos que es una terrible tontería blasfemar contra el Espíritu. Que la persona que tal hace ha oído de Él toda razón y cordura. Porque aquel que blasfema contra el glorioso Espíritu no tendrá jamás perdón. Y mencionamos que como Él es el que testifica de Cristo, burlarse del que testifica de Cristo, ¿sí?, del que habla del Evangelio, es uno mismo desechar la fe. Porque ¿quién produce fe? El Espíritu. ¿Quién da el fruto del Espíritu? De fe. El Espíritu. ¿Quién da el don de la fe? El Espíritu. Si tú te burlas del Espíritu y atribuyes a Jesús que su obra fue hecha por Belcebú, por el diablo, en vez de por el Espíritu, la Biblia dice que tú eres un blasfemo y que tú no tienes jamás perdón. Ahora, una persona que ha dicho cosas malas, pero tiene temor en su corazón y se arrepiente, ¿ha blasfemado contra el Espíritu Santo? No. No se dejen engañar. La característica de uno que ha blasfemado contra el Espíritu Santo es que no le interesa nada de lo que tiene que ver con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. No es una persona que está siendo afligida por Satanás, por un blasfemo, por ejemplo, y la persona, perdóname Dios, no, esa persona no es esa persona, es una persona que llega al punto donde no le interesa, no tiene problemas con incendiar, no le causa nada más que aborrecimiento. Entienda eso, porque el enemigo tratará de acosar las mentes de muchos para que crean que han blasfemado contra el Espíritu Santo y que esa persona no tenga paz en su corazón. Y él sabe cómo aguijonear la mente. Ya lo sabe. ¿Cuántos han sido aguijoneados? Así que no se deje engañar por el maligno. Al contrario, si hay tristeza en el corazón por lo que se ha hecho o dicho, y la persona está arrepentida, es una manifestación de que esa persona todavía no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Mire, amado, para continuar, el Espíritu Santo vino a este mundo. Vaya conmigo a la Escritura. Él vino a este mundo a convencer. Vaya conmigo al libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 6. El Evangelio según San Juan, capítulo 6. Especialmente vamos a dar lectura a los versículos del 8 al 11. San Juan, capítulo 6, versículos del 8 al 11. Aleluya. San Juan, capítulo 16. Ánimo. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice la palabra. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado
cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Fíjense que el Espíritu Santo es el que nos convence de que hemos violado ¿qué? O transgredido la ley de Dios, pero especialmente de un gran pecado. No hemos creído aquel de quien la ley y los profetas hablaron. ¿Quién escribió y inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu en las Escrituras? Es el testimonio de Jesucristo. Significa que cuando nosotros no creemos en el testimonio que el Espíritu ha dado acerca del Hijo en la ley, en los profetas y en los salmos, nosotros hemos pecado. Y dice de pecado por cuanto no creen en mí. Por eso es que dice que el pecado es no creer en el Hijo, porque el Espíritu testifica del Hijo en las Escrituras. Es como diciendo, has leído todo el libro y no crees en el propósito del libro. Todo tiene que ver con aquel que sería enviado para aplastar la cabeza de Satán. Todo tiene que ver con el amado del cielo. Todo tiene que ver con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo tiene que ver con aquel que es Alfa y Omega. Pero dice más, dice el texto sagrado, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Mire, hermano, la justicia de Dios ha hecho que Cristo sea exaltado. Él ha sido exaltado. ¿Por qué dice aquí de justicia? Por cuanto yo voy al Padre. Porque cuando Cristo es exaltado y levantado, significa que todo lo que el Espíritu predicó sobre el Hijo se cumplió. De hecho, las palabras de Cristo en la cruz, ¿cuáles fueron? Está hecho, está consumado. He cumplido con los requerimientos, he guardado la ley. La muerte no me puede retener. Yo soy el justo, el testigo fiel. Yo soy el verdadero. Y el Padre, debido a estas cosas, le ha exaltado sobre todo nombre que se nombra, para que toda rodilla se doble. Esto es justo. Es justo que Cristo sea levantado. Es justo que Cristo sea glorificado. Es justo que toda rodilla se doble. Aleluya. Pero dice más, dice la Escritura, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vemos todo esto que Cristo logró en la cruz del Calvario. No es otra cosa que decir ya. Lo que queda es que se cumplan las otras cosas, porque ya el juicio sobre el príncipe de este mundo está determinado. Cristo ganó. Él ganó. Y lo que vemos en el mundo es una lucha satánica, tirando los últimos cartuchos que tiene, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Jesucristo se presentó a Gadara, aquel hombre poseído por multitud de demonios se arrodilló delante del Señor y le dijo: has venido a juzgarnos antes del tiempo.
El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Mire lo que dice en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién te hace nacer? El Espíritu. ¿Por qué lo hace? Porque quiere. ¿La voluntad de quién es? Del Espíritu. Porque el viento sopla de dónde quiere y fluye a dónde va. O sea, él opera, no tan solo te hace nacer, él opera en ti y te dirige y te lleva. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. El Espíritu Santo es la garantía de Dios. La garantía de que eres uno de sus elegidos. La garantía de que eres uno de los escogidos, de los llamados. Mire lo que dice la Escritura en 2 de Corintios. Capítulo 1, versículo 21 al 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 31 al 22. Leo. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vemos la Trinidad ahí operando. Cristo nos confirma. Dios derrama, porque el Espíritu procede ¿de quién? Del Padre. Lo mencionamos en la predicación pasada. ¿Y cómo nos unge? ¿Con qué nos unge? Con su Espíritu. Así que recibimos una confirmación absoluta de que le pertenecemos a Dios. Se nos garantiza de quiénes somos por el sello de su Espíritu. Es una marca. Hay gente que tiene una marca y será reconocido en aquel día. Oye, la marca no es el sábado, Dios. El sello no es guardar el sábado, como lo aprendí en ese mismo día, dice. Es una malinterpretación de la Escritura. El sello de las arras, de la garantía, siempre ha sido la obra del Espíritu. En el corazón, operando la palabra de verdad. Él es el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Es tiempo de que comenzamos a meternos en la Escritura para que cuando escuchamos cosas que se parecen al Evangelio, pero no son el Evangelio, podamos diferenciar. Estaba leyendo en un libro que pregunta a David, donde dice de los adventistas. Ellos creen en lo que se llama el juicio investigatorio. Y en su doctrina ellos dicen que todavía nosotros no hemos sido limpiados, hemos sido perdonados pero no limpiados. Y en el 1844 fue que comenzaron a limpiar ese lugar. Y él está haciendo un juicio investigatorio para ver quién va a ser salvo realmente. Eso es una negación de la doctrina y de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una blasfemia. Y la gente se cree que estas personas son creyentes. Amados hermanos, eso es una secta falsa que ha llenado el mundo, igual que los testigos de Jehová. Y usted tiene que tener cuidado, porque si usted no conoce la Biblia, usted será engañado. Porque posiblemente ellos leen más la Biblia que ustedes saben. Yo he leído su libro, el conflicto de los siglos y un montón de cosas. Y te preguntas de ellos, las doctrinas que creemos. Y cuando usted las mira, tergiversa y anula sin darse cuenta. Algunos de ellos lo hacen sinceramente, porque lo recibieron de un maestro. No, porque mira esto, mira lo otro, porque él hace de cual libro, está el libro. No, usted vaya a las Escrituras. Usted déjese guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
que Dios no sabía, que Dios no podía, que Dios fracasó. Dios no fracasa, como algunos predicadores falsos enseñan. No, es que los propósitos de Dios fueron frustrados. A Dios no hay quien lo frustre, a Dios no hay quien le mueva el piso. No hay nada que se escape de su voluntad. Se hará de la manera que no ha pensado, como lo ha determinado, se hará. Su consejo permanecerá de generación en generación. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá por todas las generaciones. Y eso es bueno para ti y para mí, porque significa que cuando Él te agarra para sí y te da de su sello, nunca te escaparás de sus manos. No podrás ser arrebatado de sus manos. Él te llevará hasta donde prometió. Él es poderoso para guardarte sin mancha y sin caída y presentarte delante de tu gloria con gran alegría. Y eso da seguridad al corazón. Aleluya. Estoy seguro en Él. Amado, primera de Juan capítulo 3 nos enseña esta garantía. En el versículo 24 dice que el que guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No importa que tú hables entonces en lengua. Mira, los espíritus también hablan en lengua. Y en la India se habla en lengua. Y en muchas partes del mundo se habla en lengua. Tenga cuidado que no se confunda. Discierna la escritura. Discierna qué espíritu es el que habla. Aquellos que me escuchan por las redes disciernan estas cosas. Acuérdense que el espíritu de sabiduría y de conocimiento. No se ha engañado. Primera de Juan 4:13 dice: y en esto conocemos que permanecemos y en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Mira lo que dice: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera de Juan 4:13. Eso lo dijo el apóstol Juan. ¿Cómo tú sabes que eres de Dios y permaneces en Él? Porque el Espíritu Santo está en ti. ¿A qué te guía el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? Lo leímos en el versículo anterior, primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Hacia dónde nos guía el Espíritu Santo? A ordenar nuestras vidas por los mandamientos de quién. Esto no lo dije yo. Una persona que tiene el Espíritu Santo ama lo que Dios ama. Señala lo que Dios señala como su marido. El Espíritu Santo pone en él inclinaciones nuevas, un nuevo querer, un nuevo hacer, una voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Jesucristo cuando oró que era el paracleto en los días de su carne. ¿Quién es el paracleto en los días de su carne? El ayudador. Jesucristo, por eso dice: y vendrá y le llamaré otro paracleto, otro consolador. El primer paracleto, ¿quién era? El Espíritu de Jesús. Después el Espíritu. Y Él dijo claramente: este paracleto nos guiaría a nosotros a toda verdad.
que estaría con nosotros para siempre. Este espíritu se le conoce en la Biblia como el espíritu de adopción. Y tenerlo en nosotros es testimonio de que Dios nos ha amado. Escucha bien, si tú tienes el espíritu adentro, es el testimonio de que Dios te ha amado. Pero hermano, yo creía que Dios me había amado por el derramamiento de la sangre de su Hijo. Ok, primer paracleto, derramó su sangre por ti. Y el segundo, transforma la vida de aquello por lo cual el primero derramó su sangre. Porque Dios los ha amado. La Biblia enseña esto, leemos la Escritura. Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para dar otra vez el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice el texto, el 16, de que somos hijos de Dios. Este espíritu es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. En Romanos 5:5, vaya conmigo, Romanos 5:5. La Escritura dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que dice ahí que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué se está diciendo ahí? Que el Espíritu de adopción da testimonio a nuestro espíritu, al pueblo de Dios, de que el amor, del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Ese espíritu da testimonio. Jesucristo nos mostró el amor de Dios como una ilustración, muriendo por nosotros y viviendo por nosotros. Pero el espíritu derrama el amor dentro. Primero lo vemos, al verlo creemos. Ver al Hijo, porque el que ve al Hijo tiene vida eterna. O sea, creemos en Él. Y ese amor de Dios inunda nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que no tan solo es un sello y garantía de que eres salvo, sino que es sello y garantía de que Él te ha amado a ti de manera específica y particular. Eres amado por Dios. ¿Y no es lo que dice Efesios? Que fuimos escogidos, predestinados en amor. ¿No lo dice? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, con el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Mire eso. Tenga cuidado con menospreciar el amor que Dios le ha dado en la obra de Jesús y en el derramamiento de su Espíritu. El Espíritu Santo habita en el pueblo de Dios para siempre. El Espíritu Santo habita en el pueblo de Dios para siempre. ¿Quién lo enseñó? Jesús. Jesús en Juan capítulo 14, versículo 16 de Escritura dice: y yo rogaré al Padre
y os dará otro consolador, porque el Espíritu procede ¿de quién? Del Padre, pero es enviado por el Hijo. Lo hemos dicho desde el principio. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. O sea, Él no se va a rendir contigo. Él comenzó una obra en ti. Y tú vas a ser tomado de la mano con Él. Y hay días que te quedarás rendido. Y hay días que te sentirás que no puedes. Sin aliento y sin fuerza en la rodilla. Pero Él te tomará de la mano. Pero no tan solo te toma de la mano. Él soplará sobre ti. Poder. Y será sostenido por su poder. Será sustentado por su poder. Viento de Dios que llena tu pulmón y tu espíritu. El hálito de vida que da vida a todas las cosas soplará sobre ti. Y se cumplirá lo que dice el proverbio. Y derramaré sobre vosotros mi espíritu y os haré saber mis palabras. Y recibirás poder. Y podrás levantarte. Porque aunque tú te sientes que no tienes fuerza para el ataque, sus fuerzas nunca se acabarán para sostenerte. Amados, Él es la fuente y origen del poder en la iglesia. No podremos hacer la obra de Dios en la tierra sin su poder. Creo que fue cosa del que dijo: será triste si cuando Él venga, si el Espíritu Santo es llevado, la iglesia sigue haciendo exactamente lo mismo que está haciendo ahora y no se nota la diferencia. O sea, es una iglesia que está viviendo y moviéndose ¿en qué? En las fuerzas humanas. Amados, ¿hasta cuándo seguirás moviéndote en las fuerzas humanas? ¿Hasta cuándo tú dependerás del poder de Dios para hacer su obra? No confiarás en la alianza del Espíritu y te moverás en obediencia al Espíritu y andarás en el Espíritu y harás la obra del Espíritu en tu vida y a través de tu vida. Amigo que me escucha por las redes, piensen en las cosas. Es tiempo que dejemos de vivir en la fuerza de la carne y caminemos la vida cristiana en el poder del Espíritu. Lucas 24, 24, 49 dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y en Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de Dios, la cual dijo: oísteis de mí, que Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sumergido en el Espíritu Santo. Mira, bautizos, sumergidos. Así es que debemos vivir. Sumergidos. Completos, llenos en él. Entonces dice la Escritura en el 8, en ese mismo capítulo, Hechos 1: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Así que el poder es para qué?
ser testigos de la obra de aquel del cual el Espíritu Santo predicó en la ley de los profetas y los santos. ¿De quién predicó el Espíritu Santo en la ley de los profetas y los santos? De Cristo. Luego Jesucristo viene. Y ahora el Espíritu Santo está a la iglesia para que usted y yo, también junto con el Espíritu, seamos testigos de estas cosas. Pero lo hagamos en su poder. Su poder hará la diferencia. Porque tú no tienes el poder para convertir corazones. El Espíritu Santo distribuye entre los santos sus dones, sus regalos. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú eres poseedor también de ciertos regalos. Estos regalos son espirituales y son dados para la obra de Dios en la tierra. No son para el beneficio personal. Hay mucha gente que ahora puede venir a la iglesia cobrando dinero por la bendición que Dios da por gracia. Mercenarios. Ofrenda para que Dios te bendiga. No, Dios te bendijo en Cristo. Y el evangelio de Cristo es un evangelio de gracia. Deja de estar vendiendo lo que Cristo quiso dar por gracia. Oh hijos del diablo. Yo estoy diciendo esto a los hermanos de la iglesia. Estoy diciendo esto a todos estos predicadores que son hijos del diablo. Mercaderes de los regalos que tuercen el camino y apartan de la verdad del oído. El Señor les reprenda. ¿Hasta cuándo no os cansaréis de trastornar los caminos del Señor? Oh, ruego por ustedes para que Dios los saque, si está en su gracia, de estas prisiones de oscuridad a los cuales están sujetos. Ojalá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están sujetos. Oh amados, si me han escuchado, ruego a Dios por tu alma, para que si has escuchado pueda ser como el apóstol Pablo que dijo que Dios había sido elegido por Dios para anunciar gratuitamente el evangelio de Dios. Un evangelio de salvación y de justicia para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Escucha la palabra, oh de Dios. Pero tú, iglesia, tú que has creído, tú que tienes el Espíritu Santo, tú que has recibido los dones del cielo o los poderes del siglo venidero, entiende que si lo tienes es por obra del Espíritu Santo, que dice en 1 Corintios 12, 7 al 11. Pero cada una está la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu para identificar a los falsos maestros. Para eso el discernimiento de espíritu. Es para identificar a los falsos maestros, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas.
como Él quiere. Así que vemos que el Espíritu nos da como quiere, nos enseña lo que necesitamos. Este Espíritu es el que nos guía a toda la verdad. Para que no seamos engañados, Dios nos ha dado su Espíritu. Hijos de Dios que me escuchan en esta mañana. El Espíritu de Dios ha sido enviado por Dios para que no vivas perdido, sino que seas guiado. Es la manera en que Él cumplió su palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Espíritu de Dios te ha sido dado para hacerte entender, para enseñarte por dónde hacia atrás. ¿Quién inspiró esa palabra? El Espíritu Santo de Dios. Oh hijos de Dios que te escuchan. Así lo declaró nuestro Señor Jesucristo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que nos habla del Hijo y de nuestro proceder en la vida y de lo que Dios se propone. Esto es importante. Escuchen lo siguiente. Si tú eres cristiano, la venida del Hijo de Dios te tomará por sorpresa. ¿Qué tú dices? No. Pero si no eres cristiano, aquel día te sorprenderá. La gente usa más el versículo que aquel día vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, la Biblia dice que nosotros no somos de la noche, que nosotros somos del día y que aquel día nos sorprenderá. Porque somos guiados por quién? Por el Espíritu. ¿Quién será sorprendido en aquel día? Aquel que no tiene el Espíritu. Porque no tiene a Cristo, porque todo aquel que no tiene el Espíritu Santo no tiene a Cristo. Esto es importante porque la doctrina del premilenialismo pretribulacional enseña. Cuídate porque aquel día te puede sorprender como ladrón. No, el día sorprende como ladrón a los impíos. Pero el mismo apóstol dijo que a los creyentes no los sorprendería. Porque están en quién? En Cristo. Vaya la escritura a Tesalonicenses, capítulo de primera, no lo voy a leer ahora, pero vaya usted y lea a Tesalonicenses. El único que usted verá que si usted es creyente, ahí lo dice claramente. La escritura no le sorprenderá a usted. Digo, la venida del Señor no le sorprenderá a usted. Mire, este Espíritu nos guía a toda verdad. Él nos hace saber. Dice la Escritura que Él sabe todo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sigamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que el mismo Pablo estaba enseñando a la iglesia con palabras que le había enseñado ¿quién? El Espíritu. Y usted ve que en el Nuevo Testamento el Espíritu dirige a Pablo a enseñarle a la iglesia con las palabras del Espíritu. ¿Usted no ve que Pablo se está usando también en el Antiguo Testamento? Y los apóstoles lo anuncian porque
Porque no la palabra de quién? Del Espíritu. Amados, si la gracia de Dios lo permite, la semana que viene continuamos con la tercera parte de este mensaje de Dios y del Espíritu Santo. Así que en este día hemos discutido varias cosas. El Espíritu nos convence de pecado. El Espíritu nos convence de justicia. El Espíritu nos convence de juicio. El Espíritu provoca que nazcamos de nuevo. Él es garantía de nuestra salvación y es una declaración también del amor que Dios tiene por usted de manera particular. Porque usted es uno de aquellos por los cuales Cristo murió. Es uno de aquellos que el Padre le dio al Hijo, de los cuales ninguno se perdió. Es uno de los que creyó en la palabra que sería predicada, por los cuales Cristo intercedió. Porque Él dijo: yo no ruego por el mundo, ruego por lo que tú me diste, tuyos eran, y me lo diste. Y mira la característica de ellos: y han guardado tu palabra. Y el Espíritu Santo es garantía de eso. Ese Espíritu Santo está con nosotros de manera permanente. Ese Espíritu Santo es el origen o la fuente del poder de la iglesia. Ese Espíritu Santo es el que distribuye dones según su voluntad. Y es el Espíritu que guía a su pueblo a toda verdad. Amados hermanos, ¿qué debemos hacer? Si usted sale de aquí y va a ser testigo de estas cosas acerca de Jesús, le recomiendo que haga tres cosas. Predique la palabra, porque ese es su llamado: ser testigo en el poder del Espíritu Santo, porque en tu poder no lograrás nada. Y déjale los resultados a Dios, porque se hará de la manera como lo ha pensado, como lo ha determinado. Así lo hará. Su consejo permanece. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias y alabo tu nombre y te bendigo y te exalto y te ruego, Señor, que guíes nuestra vida por tu Espíritu, que nos enseñes toda verdad por tu Espíritu, que nos enseñes a caminar en tu verdad y nos guardes de ser engañados. Enséñanos a tener discernimiento. Este espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación y de temor de Dios inunde siempre nuestros corazones. Señor, tú viniste a mostrarnos y a darnos iluminación, a darnos luz, para que ya no andemos más en oscuridad. Tú dijiste que tú eres la luz y el que te cree a ti ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Enséñanos a vivir en la luz, a caminar en la luz, a movernos como hijos del día. Enséñanos a velar y a ser sobrios, como tú enseñaste. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Ayúdanos. Amén. Y amén. Cantemos aquella canción de la semana pasada, por su espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. No puedo creer
tu espíritu, no como quiera yo, sino como quieras tú. No por mi parecer, sino por tu espíritu. Gloria a tu nombre, Señor. Sea que tu cara como tiene progreso sobre tu pueblo y nunca para tu presencia ven sobre nuestra vida y ven a determinándonos de nuevo en la verdad de Dios. No por mis pensamientos, sino por tu espíritu.
Lo deseo a Dios en este día, así como el Espíritu de Dios revoloteaba o burlaba sobre la faz de las aguas, sobre el caos. Venga sobre tu vida con poder. Y ponga calma en tu caos. Donde el Espíritu se muestra, trae orden. Puede ser eso. No es el revolú que se está viendo ahora. Así hubo caos en las aguas y que se creó un orden por la operación del Espíritu. Puede haber caos en tu vida, pero si Cristo viene a tu corazón, el Espíritu entrará como garantía. El amor de Dios te transformará y pondrá orden en tu vida. Y en tu corazón creará un cielo nuevo y una nueva vida. Y tú podrás descubrir en tu caminar lo que significa ser buena tierra, donde se siembra la semilla y crece a 30, a 60 y a 100 por uno, porque el Espíritu de Dios ha estado sobre ti. Amén. Gracias, Señor, por tu pueblo. Bendice a tus hijos. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos y lleva sobre sus vidas tu paz. Estas cosas te pido en el nombre de Jesús, oh Dios Todopoderoso, Rey del universo. Te ruego que lo hagas en el nombre de Jesús, por el poder